eso que es larguísimo, imposible de acordártelo, que el excedente bruto de explotación y la ganancia que tienen las empresas, ¿está bien? Es cuánto de todo el producto se logran apropiar todas las empresas, ¿no? O sea, por empresa hablo de unidades que están constituidas y que hay alguien que las está dirigiendo, ¿no? Eso es una empresa en forma legal, obviamente tiene un formato legal esa empresa, ¿no? Entonces, el excedente bruto de explotación es eso, es cuánto de todo el PIB se están quedando las empresas como propio, ¿no? Entonces no le voy a pedir la definición de esa de memoria, que está ahí, larguísima, es tristísima, pero sí que entiendan esto, ¿no? Que el excedente bruto de explotación es lo que se quedan las empresas de toda la torta del valor agregado a precios básicos. Bueno, y luego nos queda el ingreso mixto bruto, ¿no? Dice, es el saldo contable de las empresas no constituido en sociedad, propiedad de los hogares, cuyos propietarios o miembros aportan mano de obra no remunerada de una clase similar a los que podrían aportar los trabajadores remunerados. En este caso, el saldo contable recibe el nombre de ingreso mixto, ya que implícitamente contiene un elemento de remuneración del trabajo realizado por el propietario o por otros miembros del hogar que no puede identificarse por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay unidades, hay hogares, en los cuales, por ejemplo, alguien se pone un parripollo, no es una empresa, pero hay un ingreso que se genera de esa actividad, ¿no? Entonces, esa actividad, si nosotros la tenemos que contabilizar, no es remuneración a los trabajadores, porque no es alguien que esté bajo la dependencia de otra unidad como una empresa, tampoco es una empresa, entonces lo clasificamos como ingreso mixto bruto, ¿no? Eso sería ese concepto, ¿no? Es en esa categoría. Los profesionales también entran en esa categoría, algunos comercios también. Entonces, dentro de la torta es un concepto muy chiquitito, digamos, ¿no? Que va quedando ahí. Pero en la medida que hay crisis o que aumenta el desempleo, lo que vamos a ver siempre es aumento de este concepto, ¿no? Son personas que por ahí trabajan en una empresa, ahora dejan de trabajar porque fueron despedidas, y bueno, empiezan a generar puestos de trabajo que de alguna manera tenemos que clasificar como este ingreso mixto bruto, ¿no? Bueno, esto del parripollo, de alguien que se arma alguna actividad, y que no llega a ser una empresa. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, y ahora ya nos metemos un poquito más. Esas serían las categorías que tenemos que pensar en cómo se divide la torta, ¿no? Y ahora ya nos metemos un poquito más en lo que es el insumo o la mano de obra. Y acá hay que tener cuidado con algo, ¿no? Lo que me voy a tener acá, en puestos de trabajo, ¿no? Dice, son los contratos explícitos o implícitos entre una persona y una unidad institucional para llevar a cabo un trabajo a cambio de una remuneración, ¿no? O ingreso mixto, durante un periodo definido o indefinido de tiempo. La cantidad de puestos de trabajo no coincide con la cantidad de personas ocupadas. En tanto, una persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de trabajo, es decir, realizar actividades secundarias y otras. El insumo de la mano de obra se presenta clasificado en asalariados y no asalariados por cuenta propia. Entonces, cuidado con esta cuestión, ¿no? No les estaba mostrando, ¿no? Los puestos de trabajo, yo estaba leyendo la definición y no la veía, los puestos de trabajo que se van a ir asalariados y no asalariados, básicamente no va a ser igual a la cantidad de, de gente empleada que hay en la economía. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque una persona puede tener varios puestos de trabajo. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir, en la economía argentina hay, no sé, 10 millones de personas empleadas. ¿Está bien? Pero ¿cuántos puestos de trabajo hay? Y hay 30 millones de puestos de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Bueno, que como mínimo hay varias personas que tienen mínimo 3 puestos de trabajo, ¿no? Trabajan un día en un comercio, al mediodía van a otro lugar y a la tarde se abren, a la noche, un puestito en la casa para vender comida. ¿Está
bien? Entonces quedó claro esta diferencia entre persona empleada y puestos de trabajo. Cuidado con eso porque muchas veces se confunden, piensan que es lo mismo. Los puestos de trabajo son cantidad de personas empleadas y está mal. Una persona empleada puede tener varios puestos de trabajo, ¿está bien? Y lo que va a hacer el INDEC, y un dato que nos interesa de economista, no es tanto por ahí la cantidad de personas empleadas, sino la cantidad de puestos de trabajo que se están generando en la economía. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que hacemos es ver los asalariados, ¿no? Son las personas que por un acuerdo trabajan para una unidad institucional residente y perciben remuneración por su trabajo. Esa remuneración se registra en el sistema de cuentas nacionales como remuneración de asalariados y si existe una relación entre el empleador y el asalariado cuando hay un acuerdo, que puede ser formal o informal entre una empresa y una persona. Normalmente, dice, normalmente voluntario para ambas partes, en virtud del cual la persona trabaja para el empleador a cambio de una remuneración en dinero o en especie. Dice, no constituye requisito que el empleador declare dicho convenio ante una autoridad oficial para que la situación del empleado sea aplicable, ¿no? No asalariados. Bueno, son las personas propietarias individualmente o en forma conjunta de las empresas no constituidas en sociedades en las que ellos trabajan, ¿no? Excluidas las empresas no constituidas en sociedades clasificadas como cuasi sociedades, ¿no? Entonces, las personas que trabajan en empresas no constituidas en sociedades se clasifican como trabajadores por cuenta propia si no tienen un empleo remunerado que constituye su principal fuente de ingresos. Dice. Cuando no lo tienen, se clasifican como asalariados. Pueden estar temporalmente sin trabajar durante el periodo de referencia, por algún motivo concreto, y la remuneración del trabajo por cuenta propia se incluye en el ingreso mixto porque no es posible separar el rendimiento del trabajo del rendimiento sobre cualquier capital empleado en las empresas no constituidas en sociedad. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener el valor agregado a precios básicos, que dijimos que se va a dividir en remuneración al trabajo, y ahí vamos a tener sueldos y salarios y contribuciones a los empleadores, eso lo habíamos visto, y vamos a tener otros impuestos netos de subsidios de la producción, y luego vamos a ya tener este famoso excedente bruto de explotación, que era la ganancia de las empresas, o la torta con la cual, el pedacito de la torta con la cual se quedan las empresas, y el ingreso mixto bruto, este concepto por el cual se apropian las personas que no trabajan para una empresa y que trabajan por cuenta propia. Entonces, esta es una forma en que vemos cómo se divide ese valor agregado a precios básicos. Bueno, ¿qué nos va a mostrar el INDEC? Básicamente, bueno, cada uno de esos componentes, ¿no? Cómo vienen evolucionando. En ese primer cuadro nos va a mostrar los totales y luego nos va a mostrar los porcentajes de cada uno. Fíjense que la remuneración al trabajo en el tercer trimestre del 2017 era el 50% de todo el valor agregado a precios básicos. ¿Eh? Y entonces lo que nos va a interesar es ir viendo cómo va evolucionando cada uno de estos componentes, si crece, ¿no? En términos constantes, y cómo crece o decrece su participación en el total de la torta, ¿no? Es decir, en relación al porcentaje. Bueno, y luego viene esta parte de puestos de trabajo, que es importantísima, ¿no? Que lo que decía hoy, que nosotros estamos viendo siempre. También el INDEC nos va a estar informando la cantidad de puestos de trabajo que se están creando en la economía, y luego nos va a mostrar de esos puestos de trabajo cuántos son asalariados y cuántos son no asalariados. Y además, dentro de los asalariados, nos va a mostrar los puestos que son registrados y aquellos puestos que no están registrados, ¿no? Lo que nosotros llamamos comúnmente empleo en negro, ¿no? Entonces, esos datos también el INDEC nos está mostrando en este informe de generación del ingreso. Y luego esta parte que a mí me parece interesante, que por ahí muchos economistas no le dan importancia, pero que tiene que ver con esta descomposición que luego nos empieza a mostrar el INDEC, que nos va a mostrar el valor agregado total que se genera, y luego cómo se descompone en remuneración al trabajo, en ingreso mixto, en otros impuestos y en el excedente bruto de explotación, ¿no? Para cada uno
de los sectores. Entonces, ¿de qué me sirve a mí esto en términos generales? Bueno, mirá, yo puedo tener acá una proxy, si quiero poner, no sé, un establecimiento que se dedique a la pesca, de cuánto es la ganancia que tienen las empresas, ¿no? Y cuánto es lo que tendría que pagar sobre el total de lo que se produce a los trabajadores, cuánto iría a los impuestos. Eso es un dato interesante. Luego, al igual como veíamos en el informe anterior, va desagregando, esto por ahí se pone mucho más, lo desagrega, pero adentro acá no lo tienen, va desagregando y luego les muestra la cantidad de puestos de trabajo que hay dentro de los sectores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante o relevante para ustedes, más allá de la cuestión que tienen que probar la materia? Es saber cuando tengan que armar un informe, les piden un informe sobre un sector, bueno, ya saben qué es lo que tienen que ir a saber a buscar, ¿no? Una, el valor bruto de la producción. Segundo dato relevante es la cantidad de insumos que se están generando. Luego empezar a ver cuál es el valor agregado a precios básicos del sector y empezar a ver cuánto se quedan las empresas, cuánto van los trabajadores, cuál es la cantidad de puestos, ¿no? Y esto que lo están viendo, para si lo van a ver en un sector en particular, porque quieren hacer un informe, pueden analizar los puestos de trabajo, cómo están evolucionando, cómo evoluciona ya el excedente bruto de explotación a lo largo de un periodo, cómo evolucionó el pago de los trabajadores, ¿no? Y esta información es relevante tanto para una industria, para el sindicato de esa industria, porque están viendo cuestiones ya del trabajador también, para cuestiones de inversión, si tienen que analizar y hacer cuestiones vinculadas a la bolsa, también puede ser relevante ver cómo vienen estos componentes, ¿no? Depende del tablero de comando de decisiones que uno tenga o lo que esté analizando. Así que miren si no es importantísimo, sumamente importante, y creo que la verdad que está subestimado y que inclusive nosotros los economistas muchas veces no le sacamos mucho más el provecho. Ni hablar que estos datos también son comparativos a nivel internacional. Hay datos que tienen el Fondo Monetario y luego también el G20 comparte sobre el excedente bruto de explotación. O sea que son datos que se pueden comparar a nivel internacional, que es bueno, una cuestión ya de política económica. Un análisis interesante que puede surgir de ahí. Así que hay para sacarle el jugo, ¿no?, por donde quieran, ¿no? Desde el punto de vista los que se van a dedicar más a la producción, los que se van a dedicar más a lo financiero, los que se van a dedicar más a la cuestión vinculada al trabajador. Así que hay jugo ahí para sacarle y creo que es importantísimo, ¿no? Así que bueno, eso era un poco lo que le querías mostrar hoy, que es algo de lo que ya venían hablando con Hugo, pero ya más aplicado a esta visión más de datos, ¿no? Así que recuerden que ahí tienen 2 informes del INDEC, que estaría bueno que la semana lo visiten y busquen el último, que es el de valor bruto de la producción, y el informe que tiene sobre la generación secundaria del ingreso, ¿no? Es así como se llama, donde van a encontrar todos estos datos, además del informe que hace el INDEC sobre la evolución del PIB, que seguramente lo habrán visto con Hugo. Bueno, duda, consulta. Profe, ¿dijo generación secundaria del ingreso? ¿Lo último? Sí, así se llama, generación secundaria, generación del ingreso e insumo de mano de obra, ¿no? Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra, así está en el INDEC. Para los economistas, todo esto tiene que ver con las cuentas nacionales. Las cuentas nacionales es como para usted el plan de cuentas contables, bueno, lo mismo tenemos los economistas, se llaman las cuentas nacionales, y esas cuentas nacionales son cuentas cuya definición son convalidadas a nivel internacional y son las que sirven para clasificar el gasto público, el PIB, la inversión. Y luego hay una parte que nosotros llamamos generación secundaria del ingreso, que tiene que ver con esto, ¿no? El INDEC le llama generación del ingreso, pero nosotros en términos de cuentas nacionales le llamamos la generación secundaria del ingreso y luego hay una generación terciaria también del ingreso. Pero nosotros llegamos a esto, ¿no? A esta visión que quiero que vean. Así que bueno, ¿alguna otra duda, consulta? ¿Ninguna? Bueno, No, por hoy los ahora dejo no. acá. Vinculado a esto nos faltaría una filina más, que creo que ya se las compartí, que tiene que ver con el ahorro nacional y la inversión. Lo vamos a ver la semana que viene, y haríamos algún otro temita más. Y creo que ya estamos casi cerrando para el parcial, ¿no?
Así que bueno, traten de cerrar bien estos dos temas. Ahí les compartí también hoy la resolución de los trabajos